a las 5 de la tarde. Es un grupo de médicos y profesionales de altísimo nivel, conocedores de la pandemia de la ciudad. Son unos 10, porque quiero conocer su opinión. Mañana a las 4:30 se reúne la conferencia de presidentes. En la conferencia de presidentes yo formo parte como presidente de la FEN y, por tanto, intervendré telemáticamente en la conferencia de presidentes, donde está el presidente del Gobierno de España, las y los presidentes autonómicos y el alcalde de Vigo como presidente de la FEN. Y además de mi opinión, que la tengo formada, pues quiero conocer muy bien qué dicen estos profesionales que son de la gente, son 13, conmigo seremos 14, de la gente que más sabe de pandemia en España. Por eso quiero conocer su opinión, quiero conocer su... Yo mantengo contactos personales con algunos, pero hoy quiero reunir a todos y a todas, médicos, directores de investigación, gentes del mundo de la inmunología y, en consecuencia, tener una opinión para trasladar en la reunión de presidentes mañana. El sentido común. Primero, vacunarse, vacunarse y vacunarse. Y los que tienen que poner la tercera dosis a ponerlo, y los que tienen que poner la segunda a ponerlo, y las niñas y niños, todos los que estén en la edad, tienen que estar vacunados. Y aquellos que no se vacunaron se tienen que vacunar. Porque la mejor arma contra la pandemia se llama la vacuna. Se llama la vacuna. Y yo tengo las 3 dosis ya puestas, ¿verdad? No tuve ninguna reacción. Otra gente tiene alguna reacción, otra gente tiene un poquito de fiebre, algunos un poco de malestar. Bueno, pues hay las reacciones que comúnmente producen las vacunas a un número de personas de los que se vacunan. Y, en segundo lugar, mucha prudencia. Yo veo que en Vigo prácticamente todo el mundo llevamos la mascarilla por la calle. No es obligado llevarla si se mantiene la distancia, pero yo estoy muy satisfecho porque veo que la prudencia en Vigo es total. Y con la gente que me cruzo, prácticamente la totalidad llevan mascarilla. Y en los actos de la Navidad, pues cuando se va hasta el árbol, todo el mundo va con la mascarilla. Y en los ámbitos de la hostelería, todo el mundo usa la mascarilla. Y, por tanto, tenemos que mantener la prudencia. Y, sobre todo, la prudencia en aquellas reuniones que, bien por ser de una empresa y trabajar juntos, bien por ser familiares, bien por ser amigas y amigos, creemos que no contagiamos y no nos contagian. Pues sí, los familiares nos contagiamos. Y, por tanto, en las reuniones mucha precaución, mucha prudencia y tomar las normas que sabemos que tienen que funcionar. Cuantas menos reuniones familiares hagamos, mejor, y hagámoslas de forma que sepamos que tratamos de, si algún positivo hay, de no contagiar. Positivo hay que no lo sepa, ¿no? Y, por tanto, los primeros síntomas, pues ponerse en contacto con el ámbito médico para que nos den las acciones a tomar. Así que, vacuna, mascarilla y prudencia. Vacuna, mascarilla y prudencia. Y la autoridad sanitaria ya dictará las normas que tenga que dictar. Por eso, mañana participaré en la conferencia de presidentes. Es la tercera vez que participo y quiero resaltar el papel de Vigo. Vigo está en la conferencia de presidentes de España. El alcalde de Vigo forma parte de la conferencia de presidentes de España, formo parte de la conferencia interterritorial de salud, formo parte de la conferencia con la presidenta europea y el presidente del Gobierno de España y las y los presidentes autonómicos. Y este es el nivel en el que está esta ciudad. Formamos parte del núcleo que toma las decisiones del conjunto de España y que hacemos la cogobernanza. Y bueno, pues estamos satisfechos de tener ese papel y de que la gente respete a la ciudad de Vigo en toda España.